Muchas gracias, señor presidente. A ver, varios puntos muy brevemente. Lo primero, para expresar mi coincidencia con tantas personas que a lo largo y ancho del mundo, muchos gobiernos, incluido el de Colombia, el Papa Francisco, etcétera, que están clamando para que Estados Unidos no ataque militarmente a Siria. Este es un clamor al cual el Polo Democrático se une porque de eso nadie sabe cuántas desgracias más puedan salir. Pienso que debería ser un tema de consenso entre los distintos sectores de la vida política del país. En segundo término, pues expresarle la solidaridad del Polo con el paro que hoy ha empezado el magisterio colombiano. Yo fui profesor universitario casi 30 años, conozco los detalles y sé que tienen toda la razón en lo que están pidiendo, y lo están pidiendo hace lustros, y definitivamente nadie les atiende esos reclamos. En tercer término, señor presidente, y vea usted cómo estoy avanzando con velocidad, un comentario sobre el paro agrario. Yo, pues, digamos, me quito el sombrero ante los colombianos del mundo agrario que libraron esa lucha, ante los campesinos, los indígenas, los obreros agrícolas, los empresarios, porque se movilizó una parte importante del empresariado para reclamar el cambio de la política agropecuaria colombiana, que definitivamente es un desastre y que de no modificarse en serio va a terminar arrastrando al país todas esas situaciones supremamente complejas. Un país como Colombia no puede vivir sin agro. Y lo que sucede, y por supuesto esto es objeto de debate, es que en el ambiente de los TLCs, que son unos diseños para reemplazar el trabajo nacional por el trabajo extranjero, no solo en el agro, en la industria, en el sector, por ejemplo, de las obras públicas, el reclamo de los ingenieros también es conocido. En ese ambiente de libre comercio, este país yo creo que avanza hacia el colapso. En ese sentido, entonces, expresar todo mi reconocimiento a esos compatriotas que con dignidad, valor civil, patriotismo, libraron esa batalla, inclusive fueron víctimas de cosas tan crueles como esa especie de conspiración que se armó para intentar presentarlos como unos indeseables y como unos vándalos, cuando todos sabemos que eso no es cierto. Allí hubo una inmensa manipulación que el gobierno debería decirnos quién la encabezó para que sucedieran desmanes que, por supuesto, nadie en el agro ni quienes somos solidarios con esas luchas los compartimos. Además, señalar esto, y esto me parece muy grave, hoy hay una entrevista o un comentario del doctor Luis Genaro Muñoz en el periódico Portafolio. Él es el gerente, el jefe de la Federación de Cafeteros, y él dice con toda tranquilidad que no conoce ningún punto en el que se haya acordado de manera expresa el programa de protección al ingreso cafetero, el famoso PIC, se extenderá hasta el 2014, que fue ese subsidio que se ganó en el paro de febrero. Y resulta que aquí tengo en mis manos, señor presidente, el acta que suscribieron en Neiva, en el Huila, el ministro del Interior, el ministro de Agricultura, los congresistas del departamento fueron testigos, las organizaciones agrarias, los diputados, y de manera muy expresa en su segundo punto, no lo voy a leer porque creo que es innecesario, se señala que el gobierno se comprometió a tramitar en el Congreso los recursos suficientes para que el año entrante se pudiera mantener en el mismo monto el PIC de este año, que era uno de los puntos del reclamo. Me parece muy grave, repito, que el gerente de la Federación de Cafeteros, que representa al gobierno nacional, intente desconocer ese acuerdo. Me parece además una mezquindad, una torpeza espantosa, porque yo puedo entender que al doctor Muñoz le moleste que otras organizaciones distintas de la Federación, tan respetables como la Federación, digamos, lo hayan sustituido en sus funciones, pero de ahí a negar lo que se logró, que es una cosa importantísima, porque sin ese PIC el café se hunde, y si se hunde el café, se hunde Colombia. Esas no son frases alarmistas, sino que son realidades, porque es la economía de 600 municipios, me parece muy grave. En tercer término esto, en cuarto término, señor presidente, explicar por qué mi oposición y la del Polo Democrático Alternativo al nombramiento del señor Lizarralde como ministro. Cuando el país se hunde en casi todos, el país agrario se hunde en casi todos sus rincones, resulta que entonces el gobierno insiste en tener sus ojos puestos sobre el mundo de la altillanura, que es el mundo de los super recontranegocios, de las transnacionales, de ciertos magnates colombianos, es un mundo de ilegalidades y de corrupción, y nombra al señor Lizarralde precisamente para ver cómo le resuelve el chicharrón
Chicharrón es una palabra que usó el ministro Estupiñán cuando se refirió a los líos de la altillanura. Entonces es demasiada la desconsideración que cuando el mundo agrario se hunde, el 99% del mundo agrario se hunde, el presidente Santos esté preocupado por los asuntos de la altillanura. Área del país que por supuesto hay que desarrollar, pero no de esta manera como se vienen haciendo las cosas. Pero además hay otro hecho. El doctor Lizarralde, señor presidente, es pues el jefe de Indopalma hasta hace muy poco, es una empresa tan poderosa que en uno solo de sus proyectos mueve 650.000 millones de pesos, dicho por el doctor Lizarralde. Pero además es miembro de la Junta Directiva de Fedepalma. O sea que si el doctor Lizarralde se instala como ministro, se va a tener que declarar impedido en lo divino y lo humano, en asuntos de caucho, en asuntos de palma, en asuntos de altillanura, en asuntos de ley Urrutia, en asuntos de agrocombustibles que tienen subsidios del orden de 500.000 millones de pesos al año. Es un absurdo que ese nombramiento se mantenga, porque o se impide de verdad porque se lo ordena la ley y entonces ¿cómo actúa? O pone un pelele para evadir la ley, y por supuesto eso es impresentable. Y por último, una cosa de la que caímos en cuenta en mi oficina hoy, resulta que el doctor Amílcar Acosta, el flamante ministro de Minas, resultó ser miembro de la Junta Directiva de la Federación de Biocombustibles. O sea que tiene también un impedimento bien grande en este sector, porque esa organización de los biocombustibles, de la Federación de Biocombustibles, asocia a palmeros y azucareros, y repito, estamos hablando de subsidios del orden de $500 millones de pesos al año. Llamo la atención sobre eso porque lo cierto es que también el doctor Acosta va a tener que declararse impedido sobre esto, y llamo la atención sobre un hecho que es bien curioso. Ya van, parece ser, 3 ministros en este gabinete, todos vinculados a ese sector. No deja de ser una curiosidad, como también pienso que es como para Ripley la curiosidad de que exista un colombiano, un joven colombiano, que pueda darse el gusto de tener en el gabinete ministerial a su papá y a su mamá. Eso pues probablemente no tiene, digamos, antecedentes en ninguna parte del mundo. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador Robledo. Dos precisiones. Una, en las comisiones conjuntas económicas de hoy se aprobó por parte de estas comisiones 3.1 billón de pesos para el sector agropecuario, a efecto de poder atender la crisis de ese sector. Y por otra parte, recordarle que el doctor Amílcar Acosta fue su compañero de andanzas de morir en épocas de bárbaras naciones. Muy amable, señor presidente. De acuerdo. El doctor senador José Darío Salazar. Gracias, señor presidente. Quiero expresar mi